Ok. Ya. Vamos entonces a tomar la segunda parte de este curso y vamos a seguir hablando de los seres espirituales buenos. Si les quedaron algunas preguntas pendientes de la clase pasada, también pueden tirarlas hoy día al final. Pero nos vamos a enfocar en cómo sirven a Dios estos seres espirituales. ¿Qué participación tienen dentro de todo lo que Dios hace? Y principalmente vamos a ver que en realidad están bastante involucrados y hay algunas cosas que pasan un poco coladas y otras que en realidad son bien evidentes. Pero vamos a ver que el mundo espiritual bíblicamente es muy activo. Y estoy hablando del lado de los buenos. Cuando hablemos del lado de los malos también vamos a ver que es bien activo. Pero de hecho, vamos a partir con el mismo texto que partimos la semana pasada, que fue Primera de Reyes 22. eh, la famosa historia del rey Acab con el profeta Micaías. Y aquí queda en claro que una de las formas en que estos seres espirituales sirven a Dios es contribuyendo a las resoluciones del concilio divino. O sea, ellos son parte activa de la toma de decisiones en el cielo. Dios es soberano, Dios dice esto es lo que vamos a hacer. Y el cómo lo somete a escrutinio, lo cual me parece genial de parte de Dios. ¿Qué nivel de soberanía tiene Dios como para decir esto vamos a hacer y voy a invitar gente a este proceso de toma de decisiones? Eso habla muy bien de la soberanía de Dios. Lo pone por sobre cualquier otra cosa, incluso capaz de hacer su voluntad siendo acompañado, invitando a gente en el proceso. Lo que en el mundo espiritual se ve tal como lo leímos acá en 1 Reyes 22 del 19 al 23 y que aquí en la tierra se conoce como intercesión. Son paralelos. Entonces acá, ¿qué pasó? Un recordatorio, hay que seducir a Cab para que vaya a morir en Ramón de Galaad. Entonces, un espíritu sugería una cosa y otro sugería otra, y después apareció uno que tuvo una muy buena idea, que era ser un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas, de los profetas de acá. Entonces, eh, el concilio divino, este ejército del cielo, está de alguna forma tomando decisiones junto con Dios. Sirven a Dios en la toma de decisiones. Vendría siendo el equivalente a un consejo, a un, a, a un equipo pastoral, cualquier figura que ya sea empresarial o de iglesia, donde se toman decisiones, pero hay una cabeza, vendría siendo el equivalente. Entonces, vemos que tienen contribución a la toma de decisiones. Y por ende, como están relacionados con la toma de decisiones, también dan cuenta de que estas decisiones se han tomado. Por ejemplo, en Job 38, versículo del 4 al 7, dice, también lo vimos. ¿Dónde estaba? Dios le está diciendo a Job. ¿Dónde estaba cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si ahora sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones, quién tendió sobre ellas la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Entonces, mientras están siendo testigos del proceso de creación, de alguna forma están gritando, cantando, o sea, están dando testimonio de las obras de Dios. Y toda esta idea se ve reflejada en el Nuevo Testamento en algo que probablemente ustedes lo hayan leído. De hecho, yo creo que todos hemos leído Hechos al menos una vez. Y hay un texto que pasa colado, eh, pero que habla acerca de esto, de cómo los seres espirituales testificaron acerca de la entrega de la ley. Fíjese lo que dice Esteban.
en Hechos 7:53. De hecho, le damos del 51. Dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? O sea, este es Esteban hablándole a los que lo estaban apedreando. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Se habían dado cuenta de esto? Dice que la ley fue promulgada por medio de ángeles. De hecho, Gálatas sigue la misma línea. En Gálatas 3. Gálatas 3:19. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Entonces, ya, dos textos. Dos textos que están diciendo, oye, la ley se promulgó, la ley es de Dios. Pero, ¿quiénes le entregaron esta ley a los seres humanos? Seres espirituales que testificaron de este pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 33. Donde dice que aquí se pueden tomar dos interpretaciones y en realidad no es claro cuál pudiese ser. Eh, Dice que venía Dios con rayos de luz en su diestra. Y la clase pasada vimos que rayos de luz o estrellas se refería a seres espirituales. Entonces podría referirse a seres espirituales aquí, eh, haciendo referencia también a la ley que fue entregada en ese momento. O sea, Dios vino, hizo el pacto con el pueblo de Israel en Sinaí. ¿Y quiénes estaban ahí? Su séquito, los seres espirituales. Donde está Dios está su concilio. Entonces, hay toda una tradición que apunta a esto, a, a cómo los seres espirituales testifican, y en este caso específico de la ley fueron los que incluso la entregaron, y después Moisés, si ustedes leen Deuteronomio 33 y siguen leyendo, se van a dar cuenta que Moisés pone al cielo también como testigo de este pacto. O sea, le está diciendo, todos ustedes fueron parte de esto, ustedes firmaron, pero también hay un grupo que está observando, que es el concilio divino, y el cual va a testificar si ustedes son fieles al pacto o no son fieles al pacto. Entonces, de alguna forma, también está esto de estar observando lo que está pasando. Vamos a llegar a eso. Pero, de momento, están testificando los decretos de Dios, los designios de Dios. Ahora, esto tiene una arista muy interesante que decidí incluirla, no la iba a incluir, pero decidí incluirla porque está relacionada con los profetas. En Jeremías 23, del 16 al 22, fíjense, Dios está hablando contra los profetas. Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Grave acusación. Le está diciendo, oye, ustedes tienen la culpa que el país esté como está. Así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no los sobrevendrá ningún mal. Y fíjense en la siguiente frase. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? Y ya sabemos que consejo del Señor se refiere al lugar donde está Dios con sus seres espirituales. Entonces aquí hace sentido estos llamados proféticos donde aparecen los profetas, por ejemplo Isaías,
Vi el trono del Señor, alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Ezequiel viendo el trono de Dios. Micaías, en la historia que leímos recién, vi el ejército del cielo a la derecha y a la izquierda de Dios. Los profetas, para ser validados, tenían que haber estado en la presencia de Dios, tenían que haber estado en el consejo divino. Ahora, ¿cómo lo llevamos eso a nuestro tiempo? Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que da testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Por ende, todos nosotros podemos profetizar porque estamos en presencia de Dios mismo. Dios mismo está en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, por eso cambian los tiempos. Cambia la forma que se refiere en el Antiguo Testamento a los profetas del Nuevo Testamento. Pero el estar en el consejo del Señor era una forma de validar si un profeta era real o no. Entonces también esta habla de la testificación acerca de este personaje. En realidad, sí, aquí estuvo. Vamos a ver que esto es importante porque después este mismo consejo va a testificar acerca de la salvación frente a Dios. Eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos del Nuevo Testamento. Además de esto, otra función que cumplen estos seres espirituales son ayudarle a Dios en el gobierno del mundo. Si bien Dios es todopoderoso, Dios decide gobernar el mundo con más gente en la tierra y en el cielo. Llegó el día, en Job 1, en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y si ustedes ven el pie de página acá, dice que ángeles dice literalmente hijos de Dios. Término que en el Antiguo Testamento se refiere solo a seres espirituales. Nunca en el Antiguo Testamento un ser humano es referido como hijo de Dios. La nación de Israel creo que una vez son mencionados como hijos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento el concepto hijos de Dios es un término netamente espiritual, del mundo espiritual. Ahora, ¿por qué cambia en el Nuevo Testamento? Lo vamos a ver en la última clase. ¿Por qué Dios dice que nosotros somos hijos de Dios ahora? Hay algo ahí relacionado con el mundo espiritual que tenemos que entender. Pero, de momento, fíjense, los seres espirituales tenían que hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ello se presentó también Satanás. Les voy a hacer un spoiler de la clase subsiguiente. Este Satanás no es el Satanás que conocemos. Quédense con eso por el lado. Anótenlo por ahí por el lado. Cuando lleguemos a la cuarta clase, vamos a hablar de este Satanás. Pero de alguna forma, esta idea de que los seres espirituales están haciendo acto de presencia ante el Señor refiere a estamos viendo lo que pasa en la tierra. Por eso la respuesta, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Entonces este Satanás está recorriendo la tierra de un extremo a otro para informar algo relacionado a su función. Fíjense Zacarías 1 también, y fíjense que el lenguaje que ocupa para referirse a Zacarías 1 es prácticamente igual al que se ocupa acerca de este Satanás. Zacarías 1:11. Zacarías tuvo una visión, la que ve a un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondonada. ¿Qué miércoles alazán? Me quedó la duda y no me lo puedo sacar. Alazán, veamos. Alazán, ya, de ese color. Alazán es un color de caballo. Ya, sí. Un Sí, color que se le daba a un caballo. Es como colorado. Ya, buena. Correcto. Ya. Ahí me salió todo el santiaguino que llevo dentro. Estaba este hombre montado en un caballo alazán. Se detuvo entre los arrayanes que había en una hondonada. Ahí está haciendo una referencia. Y si ustedes son lectores bíblicos así constantes, se van a dar cuenta
que aquí está haciendo una conexión con una historia de Abraham entre los arrayanes. Acuérdense, cuando lean la historia de Abraham, acuérdense de eso. Detrás de él había jinetes en caballos alazanes, bayos y blancos. Ahora sé que son colores. Yo le pregunté, ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte todo lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor envía a estos jinetes a recorrer toda la tierra. Y fíjense lo que hacen los jinetes. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes. Hemos recorrido toda la tierra, por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Esta imagen es como el equivalente a la parada militar, cuando se presenta el general y pide autorización y le informa, es lo mismo. Estos jinetes están informando de lo que pasa en la tierra de Dios. Dios es omnisciente, sabemos que es omnisciente, pero a Dios le gusta trabajar en grupo. Y acá es una muestra más de eso. Ahora, no todo es color de rosa. El Salmo 82 nos habla de que Dios preside el consejo celestial. Y vamos a volver este salmo prácticamente todas las clases de aquí en adelante, porque este salmo es crucial para entender, uno, la historia del reino, y segundo, la historia del reino relacionada al mundo espiritual. Dice que Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Entonces, de alguna forma, Dios está pasando revista a estos seres espirituales, los nombra dioses, pero los está juzgando. Les dicta sentencia. Ahora, si ustedes se van al hebreo, esta frase dice, Elohim preside el consejo celestial, entre los Elohim dicta sentencia. Entonces, ustedes se preguntarán cómo se sabe la diferencia entre si uno es plural y el otro es singular. Dios preside, está en singular. Un Elohim preside y está entre. Tiene que haber más de uno para estar entre. Y en ese sentido lo que está diciendo acá es justamente eso. Los dioses de otras naciones están subyugados a Yahvé. Y fíjense lo que les dice Yahvé. ¿Hasta cuándo defenderá la injusticia y favorecerán a los impíos? Fíjense, son palabras de gobierno. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido háganle justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrelo de la mano de los impíos. Entonces Dios le está pasando la cuenta a los dioses por tema de gobierno. De alguna forma Dios había delegado gobierno en ellos y ellos lo hicieron mal. Y hicieron que la gente deambulara en la oscuridad. Y por ende Dios le dice, ustedes son dioses, ustedes son hijos de Dios, son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal. Caerán como cualquier otro gobernante. Entonces, de alguna forma estaban relacionados también con el gobierno de la tierra, solo que se desviaron en algún punto. Lo cual lo vamos a ver. Y de hecho en Deuteronomio 32 se hace mención de eso. Deuteronomio 32 dice que el Altísimo dio su herencia a las naciones. El Altísimo dio su herencia a las naciones cuando dividió a toda la humanidad. Le puso límite a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aquí hay un problema con la traducción. El pueblo de Israel no existe. Cuando Dios dividió a la humanidad, Génesis 10, Génesis 11, el pueblo de Israel no existe. Entonces, ¿qué pasó aquí? La respuesta la da la NTV. Fíjense lo que dice la NTV. Por eso hay que leer muchas traducciones. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Cambia. De partida no tiene coherencia que digan según el número de los hijos de Israel, porque Israel no existía en ese tiempo.
Entonces dice que Dios dividió a los pueblos según su corte celestial, o sea, le encargó a las naciones a otros seres espirituales. Y de hecho el pie de página nos aclara un poco más, dice que así aparecen los rollos del mar muerto, que dice el número de los hijos de Dios. Vuelve a aparecer el término hijos de Dios para referirse a seres espirituales. Y en la versión griega, o sea, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, dice el número de los ángeles de Dios. Entonces, dos de los llamados testigos, así se llama en cuanto a la formación del texto bíblico, dos testigos, que en este caso los rollos del mar muerto y la Septuaginta, apuntan a que Dios dividió a la humanidad acorde a seres espirituales. Solo el texto masorético dice el número de los hijos de Israel por una interpretación rabínica que decía que todas las naciones iban a terminar bajo el gobierno de Israel. Pero la evidencia apunta a que Dios le encargó las naciones a otros seres espirituales. Después de Génesis 10, vamos a ver por qué en la penúltima clase. Porque en la penúltima clase se va a tratar acerca de eso. Y por último, Isaías 24. Isaías 24, versículo 21. Dice: En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes de las naciones de la tierra. Entonces hace el paralelo. Castigar a los dioses del cielo implica también algún tipo de castigo sobre los gobernantes de la tierra. Hay una correlación. Hay algo que está pasando ahí entre medio. Y vamos a ver por qué en las próximas clases. Le he tirado mucho de las próximas clases para sembrarle la duda también. En Daniel 4 vamos a ver que Dios emite decretos y los seres espirituales lo llevan a cabo. Por ejemplo, el paso de Nabucodonosor de ser un rey a ser un animal. Nabucodonosor dice: mientras contemplaba la gran ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado a la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto con el ganado, etc. Se me olvidaba que estoy en la NTV, por eso me sonaba rara. Pero ese decreto, esa voz, es de uno de los vigilantes. Que vimos, ¿se acuerdan que hablamos de la clase pasada de los vigilantes que eran solo en contexto babilónico? Ya, esa voz es de un vigilante. O sea, Dios dijo: si Nabucodonosor se pone gil y se cree más de lo que es, va a terminar como un animal. Va a ser cortado. Pasó, Dios cumplió. ¿Y quién mandó ese decreto? El mismo vigilante que había avisado. Y por ende, como están conscientes de lo que Dios está haciendo, se dedican a explicar actividad divina. Y Daniel es el ejemplo más gráfico de esto. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión, Daniel 8, mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz desde el río, que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentía aterrorizado, pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final, y le empieza a explicar todo lo que Dios está haciendo, todas las cosas que van a pasar. ¿Quién lo está explicando? Gabriel. Por orden de Dios. Por orden de Dios. Eso es súper importante. No tenemos que recurrir a los ángeles para recibir revelación. Tenemos que recurrir a Dios. Dios puede mandar ángeles. Es distinto. Nosotros tenemos que recurrir a Dios, tal como Daniel lo hizo. Y después en el 9, como que Daniel no cachaba ni una porque Dios siempre tenía que mandarle a Gabriel para que le explicara. Gabriel lo manda de nuevo y le hace la aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad.
Entonces, a Daniel parece que le tuvieron que explicar muchas veces lo que pasa. Y así, el capítulo 10 también pasa lo mismo. Por ende, si los seres espirituales están relacionados con cómo Dios toma las decisiones, si están relacionados con ejecutar algunos decretos de Dios, si están relacionados con explicar la actividad divina, esto implica también que llevan registro de lo que pasa en la tierra. Fíjense en Isaías 65. Fíjense lo que dice Dios. Ante mí ha quedado escrito. Fíjense, Dios está juzgando al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo está juzgando? Porque dice que ha quedado escrito ante él. De alguna forma hay registro de lo que ha hecho el pueblo de Israel. No guardaré silencio, les daré su merecido, lo sufrirán en carne propia, tanto por la iniquidad de ustedes como por las de sus padres. Los haré sufrir en carne propia las consecuencias de sus acciones pasadas. Entonces, de alguna forma, Dios tiene registro de lo que ha pasado. Y esto obviamente hace que el juicio de Dios sea justo. En Daniel 7 dice que se abren unos libros. Dice que de su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces, de alguna forma, hay libros. Esto es una visión del trono de Dios. Ojo, esto es una visión del trono de Dios. Y dice que en el trono de Dios hay libros. El Salmo 56, versículo 8. El salmista le dice a Dios: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Y esto, fíjense, el hecho de que Dios tenga un libro, que Dios tenga anotado lo que está pasando, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. El hecho de que Dios tenga un registro de lo que está pasando en la tierra es la fuente de confianza para el salmista para decir: Dios no se olvida del sufrimiento de sus hijos. Entonces, este libro es la raíz también del aumento de la fe en el Antiguo Testamento. Dios nos escucha, Dios sabe, Dios va a responder. Éxodo 32. Después del becerro de oro, Moisés intercede por el pueblo de Israel y le funciona. Y le dice: volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Entonces Moisés también está consciente de que de alguna forma lo que él ha hecho lo tiene bien parado frente a Dios y está escrito en algún libro. Isaías 66 sigue la línea de esto, del 22 al 24. Porque así como perduran en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre de los descendientes de usted, afirma el Señor. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Fíjense en esto. Esto está hablando del juicio final. Algunos van a perdurar
van a perdurar y otros van a morir y se van a ver los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios. Entonces está hablando del registro de la actividad del ser humano. Este fin, si el ser humano termina como un cadáver o en el fuego consumidor, es porque tuvo una vida de rebelión. No es una sorpresa al final del camino. Por eso están los libros. Malaquías 3 también apunta a esto. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. ¿Escucharon? Los que temían al Señor hablaron entre sí, el Señor los escuchó, les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia. Esto te dice que no es Dios mismo el que lo está escribiendo, porque se escribió en su presencia. Un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva. Tendré compasión de ellos. Entonces, el registro del libro está apuntando al juicio final. Vamos a ver esto en la próxima clase cuando hablemos del Nuevo Testamento. Pero estos libros están siendo llevados frente a Dios. Por ende, no es Dios mismo que lo está escribiendo. Son los seres espirituales. También, bueno, lo vimos un poco, pero ejecutan los juicios divinos. Por ejemplo, Joel 3. Versículo 11. Dice, dense prisa naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios está movilizando a los soldados para la batalla. Y dice, haz bajar, Señor, a tus valientes. Haz bajar. Entonces, el juicio de Dios ejecutado sobre las naciones es ejecutado por sus huestes celestiales. Bajan los valientes de Dios. Algunos podrán decir, pero esto no hacía referencia a los valientes de David. Estamos hablando de Joel. Harto más adelante en el tiempo. Ya de hecho el pueblo de Israel aquí ya está exiliado a punto de irse al exilio. En Isaías 40, 26. Dicen, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y la llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Dense cuenta del lenguaje militar. Está pasando revista. Y están cada una en su lugar. Jueces 5. Y con esto terminamos esta sección. ¿Estamos bien en el tiempo? Sí, estamos súper bien en el tiempo. Jueces 5, 20. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megiddo. Los reyes de Canaán lucharon en Tanak, pero no se llevaron ni plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas. Entonces, si ya sabemos que la estrella se refiere al mundo espiritual, desde los cielos lucharon las estrellas. Esto está hablando de que las guerras terrenales también tienen un eco en el mundo espiritual. Por eso Dios tiene el ejército del cielo. O cuando hablamos de Daniel 10, ¿se acuerdan que apareció el príncipe de Grecia? El príncipe de Persia que se enfrentó a Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Entonces, eso está relacionado también. Hay un contexto militar también dentro del mundo espiritual. Y por último, una de las últimas funciones relacionadas con el mundo espiritual es que, y en la más obvia, los seres espirituales adoran. Dentro de todas las cosas que hacen, adoran. Tributen al Señor o adoren seres celestiales.
Tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante Él en su santuario majestuoso. Salmo 103, versículo 20 al 22. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Entonces, ¿qué hacen los seres espirituales? Adoran. Y eso es súper obvio, están en presencia de Dios, ¿cómo no lo van a adorar? Ahora, fíjense bien en esto, y esto es un detalle súper importante. Hablamos de un montón de funciones en el mundo espiritual. Un montón de funciones. Una de ellas es adorar. Pero de alguna forma se generaba una mitología cristiana en base a que en el cielo solo se adora. Y apuntando a que cuando ya el reino de Dios sea establecido, solo va a ser como un gran culto día domingo con mucho rato de adoración. Pero en realidad no. Fíjense toda la actividad que hay en el cielo. Eso replicado cuando cielo y tierra se unen, implica que va a haber mucho más que cantar. Vamos a adorar a Dios sirviendo a Dios. Así como lo hacen los seres espirituales, nosotros también vamos a tener un rol, sirviendo a Dios. Cuando el reino de Dios sea establecido, la Biblia dice que vamos a tener dominio sobre las naciones. Entonces eso implica también que vamos a hacer muchas más cosas que solo cantar. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la última sección? ¿O prefieren dejarlas para el final y partimos al tiro porque vamos a hablar del ángel del Señor, vamos a hablar del comandante del ejército de los cielos y el ángel de la muerte? Yo prefiero el final. Ya, démosle al final entonces. Ok, vamos a hablar de un par de ángeles importantes y esos son los tres que les acabo de mencionar, que es el ángel del Señor, el comandante del ejército del cielo y el ángel de la muerte. Y importante, tenemos que tratar a los tres en conjunto. El ángel del Señor viene de una idea judía de algo que es como una proto-trinidad que se refiere a los dos poderes en el cielo. Si tú le preguntabas a un judío del siglo I, te iba a hablar de dos poderes en el cielo. ¿Cuáles son los dos poderes en el cielo? El anciano de días, el venerable anciano, y este personaje con aspecto humano, que literalmente dice ahí, hijo de hombre. Entonces, está el anciano de días en su trono, pero también este hijo de hombre, que tiene autoridad, poder y majestad. Esto es importante para entender porque hay una pluralidad en el Antiguo Testamento acerca de Dios. Hay dos poderes en el cielo, uno de este hijo de hombre y el anciano de días. Entonces esto habla de Dios siendo uno y más de uno, lo que nosotros hoy día entendemos como Trinidad también, Dios siendo uno y más de uno. Ellos también lo tenían. Ellos también lo tenían y también veían al Espíritu de Dios moverse sobre las aguas, posarse sobre ciertos personajes para que tuvieran ciertas habilidades especiales, lo que hoy día conocemos como dones. Entonces vemos una especie de Trinidad no tan elaborada como la tenemos posteriormente, pero sí está esta idea. Entonces, para hablar del ángel de Dios, el ángel del Señor, tenemos que partir con algo que se llama la teología del nombre. Fíjense en Éxodo 23. Del 20 al 22. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo.
no te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Ahora comparemos el 20 y el 21 con la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Y se van a dar cuenta que aquí aparece el tema del nombre de Dios. Reina Valera dice, cuando dice, no te rebeles contra él porque va en representación mía en la NBI, la Reina Valera dice, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Entonces fíjense, el ángel del Señor tiene el nombre de Dios sobre él. Cuando pasamos a Isaías 30, 27-28, y también lo vamos a comparar Reina Valera y NBI. Miren, el nombre del Señor viene de lejos. El nombre del Señor se transformó en un personaje. El nombre del Señor viene de lejos, con ardiente ira, o sea, tiene personalidad, densa humareda. Sus labios están llenos de furor, su lengua es como un fuego consumidor. Ahora, ardiente ira y densa humareda, el lenguaje del monte Sinaí. Es lo que ellos vieron cuando la presencia de Dios se posó sobre el monte Sinaí. Entonces, de alguna forma, el nombre de Dios está apuntando a Dios mismo. El nombre de Jehová, como pone la Reina Valera, se transforma en un personaje que está representando a Dios mismo. Isaías 60 sigue la línea. Versículo 9. No sé por qué puse este texto, me equivoqué. No sé si era 60-19. Anoté mal. No, me equivoqué nomás. Deuteronomio 12 entonces. Deuteronomio 12. Fíjense. Dios manda que destruyan por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses en las naciones que ustedes van a desposeer, o sea, los que están en la tierra prometida, es decir, las montañas y las colinas debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego en las imágenes de la diosa Cera, derribarán sus ídolos, borrarán de sus lugares los nombres de sus dioses. Entonces, el nombre de alguna forma representa la autoridad del Dios sobre ese lugar. No harán lo mismo con el Señor tu Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de Israel, Él decía habitar, dice la NBI. Página dice literalmente poner su nombre para habitar, que es justamente lo que dice la Reina Valera, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Entonces ahora el nombre de Dios está relacionado a la presencia misma de Dios. Fíjense, el ángel de Dios recibió el nombre de Dios y el nombre de Dios está haciendo ahora referencia a Dios mismo y está haciendo referencia a la autoridad de Dios. Por eso tenemos que darnos esta vuelta por el nombre. Entonces, cuando hablamos acerca del ángel de Dios, tenemos que tener claro, el ángel de Dios tiene el nombre de Dios sobre él. En Éxodo 13, versículo 5. En realidad, el 3. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos, y de donde el Señor los saca desplegando su poder. Entonces, acuérdense, fue el Señor el que sacó al pueblo de Israel de Egipto.
Fíjense, porque esto se va a unir a otra narrativa que está relacionada también con esto, que es Génesis 28. La famosa historia de Jacob en Betel, cuando lucha con Dios. Ah, perdón. No, vamos a pasar por la lucha con Dios, pero esto cuando sueña. Cuando sueña que está esta escalinata que llega hasta los cielos. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Tiene este sueño donde dice que en el sueño el Señor, Yahvé, porque está con mayúscula, estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Y qué es lo que dice nuestro amigo Jacob? En realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Jacob entonces le cambió el nombre y le puso Betel. Cuando nos vamos a Génesis 31, acuérdense lo que leímos. ¿Quién fue el que habló aquí que se le apareció? El Señor. El Señor se le apareció a Jacob. El Señor. Génesis 31, del 11 al 13. Otro sueño que tiene Jacob. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó Jacob. Noten la diferencia. Anteriormente fue Dios mismo. Ahora dice que el ángel de Dios me llamó Jacob. Y yo le respondí: aquí estoy. Entonces él me dijo: fíjate bien y te darás cuenta que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a tu tierra de origen. ¿Se dieron cuenta? El ángel de Dios está hablando como Dios mismo. Entonces, de alguna forma se empieza a volver intercambiable el concepto del ángel de Dios con Dios mismo. Génesis 32, del 28 al 30, habla de esta lucha que ahora sí tuvo Jacob con Dios. Dice que un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le deslocó mientras luchaban. Quedó cojo de aquí en adelante Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: no, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Estaba luchando con un hombre, pero dice que estaba luchando con Dios. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Me da mucha risa esa respuesta. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Fíjense lo que hace Oseas con todo esto. Oseas hace referencia a esta historia. El Señor tiene un pleito contra Judá. Le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano, y cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Luchó con el ángel. ¿Cómo? ¿Luchó con Dios o luchó con el ángel? Sí. Y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Dios Todopoderoso, cuyo nombre es Yahvé, porque está Señor con mayúscula. Y después dice que yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. ¿Se acuerdan que leímos que fue Dios mismo el que sacó de Egipto? Está ocupando el mismo lenguaje para referirse al ángel de Dios. Entonces, esta parte es enredada porque se vuelve intercambiable un término con el otro. El ángel de Dios es Dios, pero es distinto de Dios.
En realidad, el ángel de Dios es Yahvé, pero es distinto de Yahvé. Y este personaje, si se dan cuenta, es representaciones físicas. Peleó, se le apareció a Jacob. Aparecen otras partes donde donde se presenta físicamente ante otros personajes. Estamos teniendo en el Antiguo Testamento una versión de Dios con forma física. Dios encarnado. No ha nacido, no aparece como nacido, pero sí aparece como encarnado. El ángel del Señor, que tiene el nombre de Dios, tiene la autoridad de Dios, apareciendo físicamente. ¿Les sonará a alguien parecido en la otra sección de la Biblia? ¿Se cuenta? ¿Se cuenta? Las prefiguraciones de Jesús bajo este concepto del ángel del Señor. Ahora, el comandante del ejército del cielo tiene otra particularidad. En Josué 5 hace su primera aparición. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, acuérdense de eso, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno. Ni siquiera el pueblo de Israel podía decir que Dios estaba de su lado. De ninguno, dice. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del cielo le contestó una frase muy famosa, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Les suena esto? La zarza ardiente. El comandante del ejército de los cielos está ocupando el lenguaje que ocupó. Fíjense en la zarza ardiente, esto es... se me olvidó el texto. Éxodo 3. No te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Esto es lo que le está diciendo la zarza ardiente a Moisés. Pero, fíjese en el versículo 2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Entonces ahora se está uniendo Dios mismo, el Señor. Se está uniendo el ángel del Señor con el comandante del ejército de los cielos. Se están uniendo el mismo personaje. Ocupa el mismo lenguaje. El comandante del ejército de los cielos, que aparece con la espada desenvainada, le dice, póstrate porque estás en tierra santa. El mismo lenguaje que ocupó el ángel del Señor y que Moisés entendió que era Dios mismo. ¿Alguna vez se habían dado cuenta de estas conexiones? ¿Habían cachado todo? El lenguaje es el mismo, ¿no? Si uno pusiera atención al lenguaje, diría, oye, pero yo he escuchado esto antes. Y claro, los autores lo hacen así. Te ponen los textos para que tú pongas atención y vuelvas. Oye, y tú decís, oye, pero yo escuché esto. Y vuelves a ese texto y te das cuenta, están relacionados. Así funciona la inspiración bíblica. Van dejando miguitas. Número 22. Versículo 23. Balán y su burra. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar.
Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino. Entonces aparece el ángel del Señor de la misma forma que aparece el ángel del ejército de los cielos, con la espada desenvainada. Fíjense ahora en Primera de Crónicas. Me encanta esta parte del curso porque es tan entretenido como las partes se empiezan a conectar y tú decís como, "Oh, ¿por qué Crónica está hablando lo mismo?" Porque así lo hacen. Fíjense, Primera Crónica 21, y aquí les voy a dejar una pregunta planteada para la cuarta clase. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Anoten eso por el ladito. ¿Quién fue? ¿Quién indujo a David? Satanás. David hace el censo. Dios. ¿Cuál es la. ¿Por qué Dios lo considera un pecado? Porque David está confiando en sus propias fuerzas y no está confiando en lo que Dios puede hacer por él en el campo de batalla. Está contando cuánta gente tenemos para ver si vamos seguros a la guerra. Y eso a Dios no le gusta. Y Dios le dice como, pecaste. Señor le dijo a Gad, anda y dile a David que así dice el Señor, te doy a escoger entre 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. No sé si ustedes dijeron así como cuando le iban a castigar. Ya, ¿qué queréis que te castigue? ¿Queréis que te quite el play? ¿Queréis que te pegue un correazo? No sé. Elige una de estas 3 cosas. 3 años de hambre, 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste del país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Y David sabiamente dice, estoy entre la espada y la pared, pero es mejor caer en las manos del Señor. Porque Zamora es muy grande. Sabia decisión. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. ¿Se acuerdan que quería fortalecerse? Quería tener más fuerza militar. Estaba contando cuánto tenía. Bueno, 70.000 israelitas menos de una. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y la palabra para destrucción se los voy a dejar en el chat. La palabra para destrucción es shahat. Esa es destruir. Destrucción es mashit. Shit. Entonces es destrucción o destructor. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver al Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en la mano. ¿Se cuenta cómo se repite el lenguaje? Ahora es el ángel del Señor con la espada desenvainada, de la misma forma que está el comandante del ejército de los cielos, pero destruyendo a Israel por el juicio de Dios. Ahora, veamos la misma historia contada por Samuel. Segunda Samuel 24. ¿Se acuerdan cómo partió el capítulo anterior? ¿Quién incitó a David a hacer el censo? Satanás. Segunda Samuel 24. Una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Se las dejo ahí. Lo vamos a responder en 2 clases más. ¿Quién fue? ¿El Señor? ¿Satanás? Lo vamos a responder después. Les quiero dejar la duda sembrada.
Y que se den cuenta de que hay historias paralelas, probablemente las leyeron y nunca se dieron cuenta de esto. Y también, no sé, tengo 35 años y yo creo que consciente de cristianismo debe tener unos 30, 28. Yo también había leído esto un montón de veces y nunca me había dado cuenta. Y la historia es la misma. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70.000 personas. Entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Araúna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para Mashit, destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor. Ahora, con esta idea en mente, fíjese, es el ángel del Señor el que está destruyendo. El ángel del Señor, comandante del ejército del cielo y el que tiene el nombre de Dios sobre sí, el que está destruyendo. Entonces cuando nos vamos a Éxodo 12, versículo 13, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo. Entonces estamos hablando ya aquí de la muerte de los primogénitos de Egipto. Y en la Pascua hay que pintar con la sangre los dinteles de las puertas para que pase de largo. ¿Quién va a pasar de largo? El Señor dice. Al verlas pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Fíjense el lenguaje que está ocupando. Mashit. Versículo 21. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y le dijo: vayan enseguida a su rebaño, escojan al cordero para su respectiva familia y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida de la pangana, unten de sangre en el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en la casa de ustedes y los hiera. Entonces se dan cuenta cómo ocupó el mismo lenguaje para referirse a este personaje que estaba destruyendo a Jerusalén en la historia de David. Y después dice: yo mismo voy a pasar por las casas de Egipto. Entonces el salmista sabe de esto. El salmista unió todo esto y en el Salmo 136 dicen: den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre, etc. Empieza a decir todas las cosas que hizo Dios. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, su gran amor perdura para siempre. Al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura para siempre. Entonces, ¿qué hizo el salmista? Metió en el pack al ángel del ejército de los cielos, al Señor mismo, al ángel del Señor y al ángel destructor, y dice: es el Señor, es la misma persona. Entonces, para entender todo esto tenemos que darnos cuenta que son distintas apariciones, pero del mismo personaje, que se ocupa distinto lenguaje, pero lenguaje relacionado. El ángel del Señor tiene el nombre de Dios, después es Dios mismo el que saca al pueblo de Israel de Egipto. Antes se le apareció a Moisés diciéndole: el ángel del Señor, sácate los zapatos, está en tierra santa. El comandante del ejército aparece con una espada desenvainada, diciéndole a Josué: sácate los zapatos porque esta es tierra santa. Después aparece el ángel del Señor con una espada desenvainada, destruyendo a Israel, para aparecer después para hacer el regreso a la historia de la Pascua, donde el Dios mismo dice que Él va a pasar por las casas de los egipcios, dice que pasa el ángel destructor y el salmista los une.
en un solo personaje. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Con esto cerramos la clase de hoy. Así que tenemos 10 minutos, sí, 5 minutos, 5 o 7 minutos para preguntas. Así que denle nomás. Abran sus corazones, sáquense todas las dudas, todas las cosas que no me creyeron y pregúntenlas. Sé que es harto para asimilar, pero alguna pregunta tiene que salir. ¿No tienen ninguna? ¿O lo hice muy bien o lo hice muy mal? Yo tengo una pregunta, pero no sé si es una pregunta como tal. Igual, Dale nomás. eh, que me llama la atención por qué Dios planteó, o sea, a ver, pareciera que desde un inicio tenía planeado tener un ejército, pero ¿por qué? Si los ejércitos son como para luchar, ¿cachai? Y eso es... Eh, sí, he escuchado dos posturas. Una que apunta más hacia como la idea de que Dios en su eterno conocimiento, como conoce todo, sabe que va a necesitar un ejército del cielo. Y otra idea es que Dios es un Dios generoso y por ende crea sin necesidad de crear. De hecho, ¿para qué Dios iba a querer un ejército? Mm, Dios podría haber chasqueado los dedos como Thanos y hacer desaparecer todo lo que él quisiera. sí. Pero sin embargo, cuando nos vamos a Génesis 1, nos vemos que Dios forma una familia en los cielos. Dios se hace acompañar en los cielos. A estas luces que vimos en la clase anterior. Estos astros que tienen gobierno. O sea, Dios. Fíjense. Está la luz que viene de Dios. No, obviamente no es el sol, porque el sol es creado el día 4. Aquí estamos hablando del día 1. Por ende Dios dice, ok, está la luz. Y la luz está separada de las tinieblas. O sea, separó las tinieblas, se llama día y noche. Eso lo hizo él, solo. Sin embargo, decide delegar eso en los seres creados ahí arriba. Entonces esto nace netamente de la generosidad de Dios, de decir, yo podría hacer todo esto perfectamente solo, soy Dios, pero decido hacerlo con un grupo extra en el cielo y con un grupo extra en la tierra. Fíjense los paralelos. Dios hace en el cuarto día señales, en el sexto día hace imágenes. Una señal está apuntando a otra realidad. Si yo veo la señal de 100 en la carretera, son 100 kilómetros por hora. No es que le están haciendo promoción al número 100, sino que está apuntando a la realidad de que hay una ley que permite solo hasta 100 kilómetros por hora. Eso es una señal. Estas señales tenían que apuntar hacia la luz. Tenían que por eso iluminar la tierra, alumbrar la tierra. Eso es lo que Dios tenía planeado con ellos. Y con los seres humanos los hace imagen y tienen dominio. Entonces, en los cielos Dios hizo señales con gobierno y en la tierra hace imágenes con dominio. Entonces, al final, la misma razón por la que Dios nos crea a nosotros es la misma razón por la que crea su ejército, los seres espirituales. Por su generosidad, porque como dice Alexander Fenter, la Trinidad no se puede contener a sí misma, es tanto amor que lo expande. En este caso, forma familias
una familia de los cielos, otra familia en la tierra. El contexto militar habría que ver si se desarrolla o no. No tenemos indicios de eso, no sabemos si fueron creados al tiro militarmente o si se fue desarrollando la idea de que fueran un ejército. La Biblia no lo dice, nos dice hay un ejército. Y es necesario el ejército. Pero no nos dice que haya sido desde el principio, no. Hay algunos atisbos que podríamos tomar, pero no sé si son conclusivos. Entonces, eso te podría decir. No sé si te dejé igual o peor. ¿O te dejé bien? Bien. Ah, sí, está bien, gracias. Igual Ya, tengo qué otra bueno. duda, pero voy a esperar si alguien tiene otra pregunta. ¿Que estamos en el tiempo pastoral o tenemos espacio para...? Está muteado, así que no lo escucho. Hay tiempo de pregunta, no hay problema. Ya, entonces denle nomás con las preguntas. Tenemos 5 minutos más. Ya, alcanza para una pregunta con una respuesta buena. Alexi y Carla dijeron, que no tienen preguntas. Así que Evelyn, Gervasio, Mimi, si tú